Para ustedes la poderosa y bendita palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pueden tomar asiento. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Gracias por cada hermano, visita en este lugar, cada líder, cada ministerio, Dios. Gracias porque estamos en esta mañana reunidos en tu presencia, Dios. Tu palabra, Dios, va a ser expuesta. En el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas de una manera especial. Exhórtanos, consuélanos y edifícanos. Derrama de tu unción y haz el propósito y la obra por el cual esta palabra es ley de nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Basado en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, vamos a tocar el tema de la presencia divina. Cuando comenzamos a estudiar un poco de la biografía de Josué, cuenta la Escritura que era el servidor, o el asistente, o el ayudante, o colaborador, como usted lo quiera expresar o interpretar, de Moisés. Moisés tenía el trabajo llamado por Dios de sacar en libertad al pueblo de Israel de Egipto, de aproximadamente 400 años de esclavitud. Pero vemos que en el transcurrir del ministerio o el trabajo que Dios le encomendó a Moisés, Moisés cometió un día un error asociado con el sumo sacerdote, que a la vez era familiar de Aarón, en el cual en un momento de rabia no santificaron a Dios delante del pueblo en la ejecución de un milagro. Y por esa razón, Dios determina dejar hasta allí el trabajo de Moisés con relación a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y como sucesor de Moisés, Dios escoge y Dios levanta a Josué. En el pensamiento de Moisés no estaba que su sucesor era Josué. La Biblia dice que cuando Dios sentenció a Moisés a que no entraría a la tierra prometida, Moisés oró a Jehová, diciéndole: Dios de los espíritus de toda carne, pon un varón que entre y salga dentro del pueblo, e introduzca a este pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dijo que le impusiera las manos y designara el cargo a Josué, por lo cual Josué, por el servicio que hizo a Moisés, Dios determinó en él escogerlo como el sucesor para que continuara el ministerio y la labor que tenía Moisés. Pero como nosotros sabemos, trabajar dentro de la obra de Dios no es nada fácil. Sobre todo que cuando uno es líder, o cuando alguien es líder, es pastor, es ministro, y tiene al cargo ovejas o liderato, sabemos que hay adversidades que se presentan, llámese económica, llámese social, llámese política, llámese desde todo punto de vista, aún espiritual. Sabemos que el trabajo no es fácil. Ahora, liderar a un pueblo tampoco es fácil, porque dependiendo la formación espiritual que tenga cada persona, dependiendo cómo una persona asimile la palabra, asimile el evangelio, así es fácil el pastoreo, el liderato sobre un grupo, sobre una célula o sobre un pueblo. Es fácil trabajar con personas maduras, es fácil trabajar con personas espirituales, pero cuán difícil es trabajar a veces con personas que a veces se les está dando una orden, un consejo, y prefieren quizás el consejo del familiar inconverso, o no deciden sujetarse, o se ponen a hacer grupos de crítica que van en contra del ministerio, o en contra del liderato, etcétera, etcétera. Y eso pues siempre se ha habido a través de muchas congregaciones y a través de la historia. Pero como el trabajo no es fácil, una de las cosas que Dios le encargó a Josué, y que Dios quería que Josué tuviera claro, es que por el hecho de Dios haberlo llamado a él, Dios lo iba a respaldar con su presencia. Porque cuando Dios llama a una persona a su camino, a su evangelio, Dios nos respalda con su presencia. Es decir, que Dios a usted y a mí, que nos ha llamado al evangelio, al camino de Dios, Dios nos ha sellado con su presencia. Porque Dios, al que todo llama, lo llama a Dios a vivir en medio de esa vida con su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Si ustedes están conmigo, apláudalo con libertad. El Señor está aquí. Quiere decir, mis amados hermanos, que el acto de usted estar aquí en esta mañana
en este servicio y usted ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, ser miembro de Jesucristo, eso le hace a usted y a mí el gran privilegio de Dios posar su presencia en nuestras vidas. Ahora, déjeme explicarle algo. Cuando Salomón fue a edificar el templo, dedicado para Dios, porque el que tenía la intención y el deseo de hacer ese templo era David. Pero como David había sido un hombre que había sido derramador de mucha sangre, pues Dios lo había utilizado en muchas batallas y esto para hacer juicio. Y resulta y acontece que David tuvo el gran deseo de construir el templo, pero Dios le dijo: tú a mí no me vas a edificar el templo porque tú has derramado mucha sangre. Mas escogerá uno de tus descendientes, y la Biblia enseña que Dios escogió a uno de los descendientes de David que se llamó Salomón, que significa hijo de paz, porque un hombre de paz era el que tenía que construir el templo. Ahora, cuando Salomón va a hacer la dedicación del templo para Dios, la Escritura menciona de que Salomón hizo todos los preparativos, los sacrificios, ordenó los sacerdotes, pero cuando Salomón comenzó a dedicarle el templo para Dios, Salomón tuvo en cuenta algo, y es que en medio de la oración Salomón se dirige a Dios y le dice: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que he edificado para ti. Pero quiero decirle algo, Salomón tenía bien en claro que el Dios al cual él estaba construyendo ese templo, el templo no lo iba a limitar. Sin embargo, a Dios le plació, de esa morada omnipresente que Dios tiene, a Dios le plació morar, hacer su tabernáculo, su morada en un lugar físico en el Antiguo Testamento llamado el templo de Salomón. Pero hoy en día, quien reemplaza ese lugar viene a ser la vida de usted, donde ese Dios todopoderoso habita en tu vida en esta mañana. Yo no sé si alguien se puede gozar por eso. Ahora, el hecho de que la presencia de Dios esté sobre alguien, eso implica un beneficio muy grande, porque Dios no hace habitar su presencia en cualquier lugar. Dios hace habitar su presencia en lugares santos, como lo hizo en el tabernáculo, como lo hizo en el templo de Salomón. Por eso es que la Biblia a ti te llama santo, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Ahora, el que tengamos o seamos partícipes de la presencia de Dios en nuestra vida, eso nos da grandes beneficios. Y Dios quiso concientizar a Josué de ese beneficio, que Dios lo había llamado a él para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, y Dios iba a depositar su presencia en él. Pero que el beneficio que él iba a tener por Dios depositar su presencia en él es el siguiente. Leemos nuevamente el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu ¿qué? ¿Usted está escuchando eso conmigo? ¿Me está leyendo? Dios le está diciendo a Josué: mira, yo deposito mi presencia en ti, pero por yo depositar mi presencia en ti, tú vas a tener un beneficio todos los días de tu vida. ¿Cuál es? Que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. En otras palabras, el que desee pelear contigo, que no esté a mi favor, yo lo derribaré delante de tu presencia. Ahora, sigue explicando el versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una de las hermosas promesas que, si bien es cierto Dios se la dio a Josué, también tenemos que nosotros involucrarnos con esa promesa. ¿Por qué? Porque aparte de Dios darle esta promesa a Josué, Dios también se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Leemos Deuteronomio capítulo 31, por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos, aquí está hablando de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te ¿qué? Ni te desamparará. Cuando vemos esta promesa plasmada en el libro de Josué, directamente a Josué, y cuando la vemos dedicada y dicha al pueblo de Israel, el autor de la carta a los